Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Vendré otra vez. Y vamos en a tomarlo con calma y ver si juntos podemos crecer en entender esta ley presente. Este principio espiritual, como a través de la historia y a través de las historias del Nuevo Testamento nos están enseñando esta realidad presente. Entonces, este es el texto que voy a utilizar y voy a ir compartiendo y elaborando para poder identificar esta realidad presente significativa y verla diariamente en nuestra vida, para así entonces vivir responsablemente a esta realidad presente siempre. El verso que voy a utilizar es Juan capítulo 14, verso 3, verso conocido, y dice: y si me fuere y os prepararé, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y esta es la versión Reina Valera. Y aquí estas palabras, ¿ves? Cuando las escuchamos, estamos identificando, eso fue Jesús. Y aquí se está refiriendo que Él vendrá un día, y cuando Él venga ese día, entonces la esperanza de que nos llevará a algún lugar para estar siempre con Él. Pero no, aquí está compartiendo una verdad espiritual, una ley presente. Entonces identifiquemos cómo esto se nos enseña. Y el fin de esto es que nos lleve a nosotros a estar conscientes de nuestro presente, por el cual todas nuestras acciones del día son filtradas. Porque si no se filtran correctamente, en este caso, por el filtro que a través de los evangelios, de las escrituras, del Nuevo Testamento, el filtro para filtrar cada una de nuestras acciones es Cristo. ¿Ves? Es la luz del mundo. Es esta realidad como espíritu de la vida. Y cuando digo espíritu de la vida, es esa fuerza interna que diariamente, constantemente nos motiva, el origen de cada una de nuestras acciones. Eso es como decir cuál es el motivo, razón, causa de esto que voy a hacer hoy. ¿Ves? ¿Cuál es ese filtro por el cual yo vivo? Estoy consciente, enfocado, preciso en esta realidad. ¿Ves? Y eso es ser responsabilizado. Eso es estar despierto. Eso es ser una persona consciente. O si no, lo opuesto. Es alguien que está dormido, alguien que está en oscuridad, alguien que está ignorante, ¿ves? Alguien que está en su forma egoísta de vivir. Y ahí vemos esta realidad. Y vamos entonces a ver ciertos ejemplos de esto. Aquí tengo un verso que quiero leer y después voy a compartir tres ejemplos. Marcos capítulo 13, versos 35 al 37 dice: ustedes también deben estar alerta, pues no saben cuándo regresará el amo de la casa, si en la tarde, a medianoche, durante la madrugada o al amanecer, que no los encuentre dormidos cuando llegue sin previo aviso.
sin previo aviso. Les digo a ustedes lo que digo a todos. Manténganse en despierto, esperándolo a Él. ¿Ves? Y vemos estos ejemplos de cómo una persona entonces, ¿por qué tiene que estar despierto? ¿Quién representa el amo? ¿O quién representa a este Señor que vendrá? ¿Ves? Y todo eso nos está enseñando esta ley de la vida. Es como decir, siempre durante el día, durante la vida, siempre está ese espacio preciso de la acción perfecta o de la acción correcta. Te doy estos ejemplos. Es como el primer ejemplo. Cuando uno va en su carro y ve el letrero y el letrero dice 35 millas por hora. ¿Ves? Ese letrero contiene en sí una ley. Y por este espacio, pues se supone que se vaya a esa ley. ¿De dónde nace o sale la posibilidad de obedecer esa ley que uno ve en el exterior? ¿Ves? Sale de acá, de dentro de uno. El uno ver la ley, reconocer no tan solo la ley, pero reconocer el contexto, reconocer que hay otras personas, el beneficio de guiar conforme a la ley, y todo eso da un beneficio para todos a medida que uno obedece la ley. Pero ¿qué sucede en el momento que uno ve la ley y de acá adentro nace, por cualquier razón, motivo, circunstancia, la justificación de uno para desobedecer la ley? Y viene uno y si la ley dice 35, uno se va a 56 millas por hora o a 65 millas por hora. ¿Qué sucede más adelante? Viene un policía y para uno. Y en ese momento el policía le hace reconocer a uno el valor de la ley. Imaginémonos que el policía nos da y nos revela la gracia. Y nos dice, guía de ahora en adelante conforme a la ley. Sé consciente, está despierto, responsabilízate y vive conforme a la ley. No pasa unos minutos que uno vuelve a tomar el guía y a continuar y está en otras áreas. ¿Y qué sigue sucediendo durante el día? Siguen otras leyes, otros rótulos con otra velocidad que entonces uno se tiene que responsabilizar para guiar. ¿Por qué? Porque si no, entonces aquí es la realidad de este video. Vendré otra vez. ¿Y quién es ese que vendrá otra vez? Es esa realidad que cuando uno va guiando durante el día, vuelve la vida a darte la próxima experiencia para ver si uno va a vivir, va a filtrar, va a estar despierto, va a estar consciente de no tan solo la ley por el cual guiar, que me causa beneficio a mí y a todos, pero todas las leyes durante el día que de igual manera están operando siempre. Y por eso vendré otra vez. Vino el policía y te dio la gracia, pero durante el día hay otras áreas que vas guiando y si uno se vuelve a su vida egoísta, si uno vuelve a, ay, ahora tengo que ir a almorzar y ahora sí que tengo más prisa que antes, ahora, bueno, no me importa, estoy en otra área y aquí no hay. ¿Qué va a suceder cuando uno entonces se va a vivir la vida por lo que a uno le conviene y le interesa y entonces ignora la realidad de los demás?
viene entonces esta realidad. Vendré otra vez. ¿Quién viene de nuevo? La ley. El Espíritu en la ley que viene a juzgar ese carácter, esa conducta, esa mentalidad, esas acciones que entonces no fueron filtradas por la luz, por la verdad, por Cristo, por la misma ley del Espíritu de bien, en el respeto a la ley, para entonces uno vivir con todos en la misma armonía de que vamos guiando bien, respetando, y ahí está todo beneficio. A esto es como decir, te doy este ejemplo como uno de tres. Otro, cuando vamos a la Biblia y miramos Juan capítulo 8, vemos en el verso 11, cuando Jesús le dijo a la mujer que había sido encontrada en adulterio, según el texto, que él le dijo: mujer, vete y no peques más. Entonces vemos esa realidad presente de la ley, donde por su vida, por cualquiera que fueran las razones que la mujer vivió, hizo lo que hizo, la realidad del texto no nos detalla toda su vida, sino que en forma simple nos especifica cómo estaba supuestamente a punto de ser apedreada. Y viene Jesús e interviene a su favor, pero a la misma vez la responsabiliza a ella de esta ley presente, de la ley de cada acción contiene su reacción, causa, efecto. A través de las Escrituras, esa ley de causa y efecto es lo que venimos a ver en esta realidad. Vendré otra vez. ¿Quién siempre viene? La presencia de la ley, la presencia de la acción filtrada, la presencia de la oportunidad de vivir por lo correcto, por lo bueno, por lo ético, moral, justo, ¿ves? Por todo lo que representa el reino de Dios siempre presente. Esa es lo que venimos a llamar los hijos de luz, que revelan la luz que los ha iluminado, la conciencia despierta, que están alerta de su presente, y por eso precisan, filtran sus acciones en el mismo espíritu, en el mismo poder, en la misma gracia, en la misma responsabilidad, y por resultado reciben y viven como el verso que leímos en Juan capítulo 14, verso 3. Viven en ese estado, como nos dice el texto, donde esta ley está, donde Cristo está, donde el Espíritu del bien está. Ahí uno está. Y vemos, volviendo a la mujer, ella al ser responsabilizada de, hey, no peques más. Asume tu responsabilidad. ¿Ves? Despiértate de ese sueño, de esas excusas, justificaciones, de esa egoísta forma de vivir, que esa realidad natural te ha llevado a, en este caso, al punto de la muerte, de ser apedreada. Responsabilízate para que entonces vivas conforme al bien. Y vemos esa realidad. También el último ejemplo de estos tres, la vida de Pedro, y he hablado muchas veces. Pedro, el discípulo que Jesús le dijo, ven, sígueme y te haré pescadores, te haré pescador de hombres. Y vemos entonces, si miramos la vida de Jesús,
de Pedro, perdón, vemos esta realidad. Vemos cómo las veces que vino el Espíritu a él, cómo las veces que vendré otra vez en la vida de Pedro, y vemos sus reacciones. Ejemplos de esto, si vamos a Mateo capítulo 16, cuando Pedro estaba diciéndole a Jesús, no, tú no puedes morir. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, adversario, oponente, opositor. Le estaba diciendo, el que quiera seguirme tiene que dejar su egoísta manera de vivir. Pedro, el ser humano, buscando sus beneficios, egoísta, buscando satisfacer, basado a lo que él pensaba y creía, según las historias, que era lo más conveniente, tanto para él como en este caso para Jesús. Y vemos entonces cómo el espíritu del bien, el espíritu de Cristo, en este caso la vida de Jesús, como el maestro discipulando al mismo espíritu a Pedro. Entonces, naturalmente se requiere un tiempo, proceso de desarrollo del entendimiento, porque todo esto que estamos liderando, hablando a través de los evangelios, concerniente a la venida y concerniente a los resultados de aquellos que viven en el estado celestial, tiene que ver con ese proceso de información. ¿Ves? La venida de la información, la venida del conocimiento que eventualmente empodera la mente, la ilumina, lo despierta en el entendimiento. Y al entenderse las cosas, ahí es como viene la real venida. La venida de ahora, wow, lo entiendo, lo veo, lo percibo, lo capto. Y eso motiva a la responsabilidad, y eso motiva a procurar precisar, filtrar en cada acción. Uno filtra las acciones de uno basado a la iluminación, basado al entendimiento, basado a la responsabilidad, basado al bien que la ley presente contiene. Y uno vive por tal realidad, por el bien, por lo justo, por lo verdadero, por el amor, por servicio genuino, no hipocresía, por todo lo que es puro, bueno, digno, amable, real. Todo eso, ¿ves? Lo vemos en relación a lo que el entendimiento causa dentro del ser humano. Y por eso vemos ese proceso en la vida de Pedro. Vemos otras de las historias, como Pedro cuando caminó sobre el mar, sobre el agua. Vemos que para hacer eso, maestro, según en esta historia simbólica, si eres tú, dime que yo vaya donde ti. Y vemos la persona, en este caso Pedro, que el maestro le dice, ven. Y él sale de la barca y comienza a caminar. ¿Ves? Enfocado en Cristo, enfocado en la luz, enfocado en la ley de la vida y cómo vivir. Pero entonces lo que el mal representa, la tempestad, viene la distracción, viene la naturaleza egoísta que se empieza a levantar, empieza a decirle, ay, ten cuidado, te ahogas, te hundes, tú no sabes nadar, o todas las situaciones que inmediatamente la vida nos presenta de repente, para uno entonces volver a nublarse, irse a la oscuridad, dormirse. Y vemos esa realidad en la vida de Pedro. Ay, empezó a hundirse. Vemos el proceso de la vida de Pedro. Jesús diciéndole, hey, oren
para que no entren en tentación. Y venía Jesús y les decía, ¿qué pasa? Están durmiendo. ¿Ves? Y esto es simbólicamente. Estar despierto es estar alerta. Cuando te echas a dormir, entonces estás distraído. Y vemos cómo entonces después vienen los soldados. Y Pedro, por el enojo ahí dormido, es ciego, en la oscuridad de su egoísta manera de vivir, a defender el enojo. Yo le voy a cortar una oreja. Y le cortó la oreja al centurión, al soldado. Y vemos su estado de que estaba dormido. Y vemos ese proceso de cómo a través del conocimiento y las historias fue el espíritu siendo formado. Porque cuando el espíritu, cuando se conoce y se entiende el por qué uno vive, cómo uno vive, cuál es el motivo de hacer lo que uno hace y decir lo que uno dice, entonces ese entendimiento es el ancla, es la vida, no es todo. Y vemos ese proceso en la vida de Pedro. Inclusive Jesús le dice, es necesario que yo muera. Y él, no, ¿cómo va a ser si tengo que morir contigo? Y vemos la historia de que Pedro negó al maestro 3 veces. En este caso el temor de ser perseguido, de ser rechazado, inclusive de vivir las mismas consecuencias que Jesús, de morir. Porque como decían, tú eras uno de esos que seguías a ese tal Cristo. Y él, no, nunca lo conocí, todas estas cosas, el temor. Y por eso la defensa. Y vemos nuevamente la mentalidad en oscuridad. Y aquí vemos estos principios espirituales y la realidad presente de esta ley que siempre durante el día, de muchas diferentes formas, viene. Vendré otra vez durante el día. En muchos eventos, en muchas situaciones, se nos presentan realidades inesperadas, situaciones, eventos, oportunidades, el mundo exterior, tantas experiencias y formas, y es cómo vamos a corresponder. Con luz, iluminados, despiertos, para vivir en el mismo estado de gozo y paz, porque estamos en la presencia del Rey, de Cristo, en la presencia de la luz que lo ilumina todo, o sufrimos las consecuencias de nuestras tinieblas y oscuridad mental que nos lleva a resaltar nuestra egoísta forma de vivir y beneficio. Y entonces, cuando Él viene, cuando la ley viene, cuando la oportunidad viene, cuando la realidad de la vida viene, entonces uno sufre las consecuencias. Causa y efecto. Y así vemos la realidad de Pedro. Inclusive, Pedro después, en Hechos capítulo 10, vemos Hechos capítulo 10, verso 10, él mismo lidiando con gentiles y judíos. Vemos en Gálatas capítulo 3, Pablo reprendiendo a Pedro, diciéndole, hipócrita, tú, ¿sabes?, queriendo judaizar a gentiles. Y vemos la realidad de la vida, de que todo ser humano somos diferentes. Unos aprenden unas cosas más rápido que otras. Pero estas enseñanzas, el fin es nuestro crecimiento espiritual. Que crezcamos en nuestra capacidad y que seamos genuinos, procuremos ser genuinos, porque la ley de la vida presente siempre está
presente. ¿Estamos conscientes con el filtro de Cristo, la luz, para ver despiertos? ¿O vamos, como los ejemplos, a sufrir las consecuencias por ser negligentes, por estar dormidos en nuestro presente? Y aquí entonces leo algunos versos que van en relación a este mismo contexto o a esta misma idea que a través de la Biblia constantemente presenta. Recuerda, las ideas que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con lo que se llama la parusía o la venida del Hijo del Hombre. Por eso, como un relámpago. Por eso aquí tengo uno de los versos, Mateo 25, la historia o la parábola de las 10 vírgenes, 5 insensatas o 5 prudentes. ¿Ves? Cuando vemos en el verso 10 del Mateo capítulo 25, verso 10, dice, pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. ¿Ves? Y esto es una parábola, un cuento, una historia diciendo esta verdad espiritual. ¿Ves? Las prudentes, las que estaban despiertas, las que en el proceso que fueron aprendiendo información, ¿ves? Fueron creciendo, fueron responsabilizándose. Y cuando vino la oportunidad o vino la ley o vino la vida y trajo los eventos, pues fueron aquellas que correspondieron correctamente, vivieron pasado a la luz, que sus conciencias despiertas tenían en su presente. Y por ende, como nos pone el texto, entraron, ¿ves? Y se cerró la puerta. Todo este lenguaje figurativo representando esa realidad de cómo las personas viven en este estado y estos términos espirituales. Todo lo que tiene que ver como nuevamente con la venida de Cristo, el regreso, la parusía, como relámpago, como decía, o también todos los términos que tiene y que vemos a través de las Escrituras en referencia al juicio final, el juicio del trono blanco, el juicio de Dios, o todos los versos en referencia a esto que alude a ese momento, al juicio. Todo está enseñando esta ley presente de la acción. Cada acción trae su reacción, causa y efecto. Y entonces, cada persona, basado a su motivación para sus acciones, va a recibir exactamente el pago por sus acciones, unos su bendición. ¿Ves? Estarán conmigo donde yo estoy. Y otros en su perdición. Es como decir, en el ejemplo del policía, el policía te compartió la gracia. Al otro día, en la misma área, justificas una nueva razón para ir más rápido. El policía entonces, por ley, te da el justo pago de las acciones por tu oscuridad, por violar la ley. ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues el sufrimiento, el dolor, el ticket, $300, no. Y eso es lo que nos está diciendo, para que siempre en nuestro presente, ¿ves?, estemos despiertos, estemos alerta, seamos prudentes,
Y cuando miramos la mayoría de las parábolas que tienen que ver con este tema, está enseñando ese mismo principio presente como ley de la vida, como ley de hoy. Desde que tú y yo nos levantamos, la presencia de esta ley siempre está. Entonces, nuestro crecimiento espiritual está en esa conciencia, en esa mentalidad, en ese entendimiento dentro de nosotros de cómo el mundo y sus leyes operan, para nosotros vivir de acuerdo a esa realidad. Entonces, algunos de los otros versos, a Mateo 24, 27, que dice: pues así como el relámpago destella en el oriente y brilla en el occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, el Espíritu de Dios dentro del hombre. Pues estás consciente, despierto, y entonces te unificas con el Hijo del Hombre, con el Espíritu de Dios dentro del hombre. O si no, la vida te va a presentar las situaciones. El Hijo del Hombre vendrá, ¿ves? Y ante la ley, por la ignorancia, por la oscuridad, sufrirás las consecuencias, el juicio. Juan 14:3 ya leímos, termino con esto. ¿Dónde está el valor de la vida eterna? En el reconocimiento de su presencia. Así es la realidad de la vida. Estamos conscientes en su presencia o distraídos. Y por eso siempre esto sucederá. Vendré otra vez. Despiertos, conscientes, alertas, filtrando en Cristo la ley de la acción y sus consecuencias. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.